Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar un tema de investigación de operaciones que es la construcción de modelos de programación lineal. Y antes de darles el concepto o lo que es un modelo de programación lineal, vamos a ver un problema de los cuales vamos a elaborar este modelo de programación lineal. Como introducción les puedo decir que los modelos de programación lineal son muy variados. En este caso voy a ver un problema de planeación de la producción. Y bueno, el ejercicio nos dice que es una empresa dedicada a la fabricación de dispositivos electrónicos que necesita planear su producción para el próximo trimestre debido a la introducción de un nuevo dispositivo y el cambio en la demanda de otros productos existentes. También nos dice que la empresa fabrica dos tipos de productos en cada una de sus plantas. Nos dice que fabrican tablets de 10 y 12 pulgadas y laptops de 13 y 15 pulgadas. Entonces nos están dando los datos o la información de los cuatro productos que se van a planificar en su producción. Las tablets se fabrican en Monterrey, mientras que las laptops se producen en la planta de Guadalajara. Cada producto tiene diferentes cantidades de horas de trabajo en las diferentes plantas y generan una utilidad distinta. Vamos a tener una tabla. Esta tabla viene ya con la información ordenada. Muchas veces en los libros vamos a ver que la información nos las dan en tablas o en cuadros y en otras ocasiones no. Nosotros tendremos que hacer la organización de la información en un cuadro, como el que están viendo en pantalla. Primero vamos a tener los cuatro productos que están viendo aquí, que son tablets y laptops de diferente medida. Y vamos a tener las horas por unidad. Esto sería la fabricación o el ensamble de cada producto en horas por unidad. Por ejemplo, la tablet de 10 pulgadas se tardan 1.2 horas por cada una de ellas en su fabricación en la planta en Monterrey. Tenemos, por ejemplo, aquí que los datos solamente están en Monterrey para las tablets porque nos dice que las tablets son fabricadas en Monterrey y las laptops se fabrican en Guadalajara, por lo tanto no tenemos datos en algunas de estas celdas o casillas. Luego vamos a tener la utilidad en unidades monetarias. Aquí la utilidad es para cada producto. Si se dan cuenta, las tablets tienen una utilidad de 700, pueden ser pesos o dólares. Tenemos 850 para las tablets de 12, 1000 para las laptops de 13 pulgadas y 1200 para las laptops de 15 pulgadas. También tenemos información adicional como es la capacidad en horas al mes de, por ejemplo, Monterrey son 1200 horas y Guadalajara 1050. Esta capacidad es la cantidad de tiempo, porque nos los da en horas, es la cantidad de tiempo que vamos a tener por mes. Importante revisar porque se va a hacer una planeación para un trimestre. El texto continúa con lo siguiente. Dice que los productos pasan por departamentos de control de calidad y de empaque. Y también nos dan una información en otra tabla. Es decir, este problema, la información se separan en dos cuadros. Y como se los comentaba, a veces la información no va a estar ordenada, la tenemos que ordenar para, eh, para hacer de mejor manera lo que son las restricciones y el modelo de programación lineal que vamos a ver a continuación. También tenemos los productos, tenemos control de calidad y empaque, pero en este caso los datos son unidades por hora, no horas por unidad. Esto también hay que considerarlo, todo lo que nos dan de información, porque a veces tenemos que hacer ajustes para que estén bien hechas las restricciones de mi modelo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tablets de 10 pulgadas. Se hace una revisión de control de calidad 2.5 tablets por hora, ¿sí? Porque son unidades por hora.
Y eso mismo pasa para todos los datos que tenemos aquí, excepto en la última fila, que nos dice que la capacidad está en horas al mes. Y esto nos quiere decir que control de calidad tiene disponibles 2.200 horas al mes para hacer control de calidad de estos productos. Adicionalmente tenemos otras restricciones, como una que nos dice que la producción mínima debe ser de al menos 300 tablets y 500 laptops de cada tipo. Una última restricción es que por cada tablet de 10 pulgadas se deben producir al menos el doble de tablets de 12 pulgadas. En los modelos de programación lineal se van a dar cuenta que hay diferentes restricciones para cada tipo de problema. En este caso es de producción. Hay otros tipos de modelos como para hacer campañas de publicidad o algunos problemas financieros, otros problemas de dieta o problemas para la organización de horarios de personal en una empresa. Pero se van a dar cuenta que hay algún tipo de restricciones similares y que aquí las vamos a abordar en este caso específico. Vamos a comenzar entonces a elaborar nuestro modelo desde los primeros datos que nos da este ejercicio y que son esta tablita donde nos están dando la información de horas por unidad en las plantas, la utilidad y la capacidad por mes. Lo primero que debemos hacer es establecer nuestras variables. Aquí vamos a manejar variables de X y las vamos a enumerar con subíndices, números consecutivos, 1, 2, 3, 4 y a veces, bueno, hay casos en el que en los libros o en internet ustedes pueden ver que no se ocupa la X, sino tal vez letras diferentes. Lo más común y casi la mayoría de los libros ocupa la variable X. Y aquí lo que vamos a hacer es definir lo que significa cada variable. Si bien el ejercicio ya nos da los datos ordenados, en caso de que no nos los den ordenados, nosotros tenemos que decidir cuál va a ser nuestra variable. Por ejemplo, aquí la X1 es la cantidad de tablets de 10 pulgadas por producir. En todos los casos es cantidad de tablets a producir, que sería lo que vamos a obtener de resultado una vez que resolvamos nuestro modelo de programación lineal. Esto nos sirve para empezar a construir ecuaciones o desigualdades. Y la primera ecuación que vamos a elaborar es la función objetivo. Esta función objetivo es una función que nos define qué es lo que vamos a hacer en nuestro problema, es decir, el objetivo de optimización. En primer lugar vamos a tener una palabra que dice max, esto significa maximizar, y vamos a tener dos casos en la cuestión de la función objetivo, ya sea un caso de maximizar o un caso de minimizar. En el caso de minimizar es cuando nos dan costos tal vez de producción o tiempos, y maximizar pueden ser ganancias o utilidades. Si el problema no lo dice, entonces tendríamos que analizar cuál es el objetivo, cuáles son los datos y poder identificar si es un problema de maximizar o de minimizar. Luego vamos a colocar la letra Z, que es una letra que también utilizan algunos libros, algunos autores, otros utilizan otra letra, pero en este caso vamos a poner Z y luego le vamos a colocar que es igual a. En este caso vamos a ver que lo que nos interesa es maximizar la utilidad. Entonces, aquí la utilidad por las tablets de 10 pulgadas es de 700. Si yo produzco y vendo dos tablets de 10 pulgadas, pues la utilidad es de 1400. Si vendo 10, serían 7000 en la utilidad. Es decir, yo estoy multiplicando la utilidad por la cantidad de tablets que se vendan, que se produzcan y que se vendan.
Pero como yo no sé cuál es la cantidad de tablets a producir, lo vamos a identificar con una variable, ¿no? La variable que es x1 o esta incógnita. Es decir, 700 por lo que me dé el resultado de x1. Recuerden que cuando tengo un valor numérico junto a una variable significa que se está multiplicando. Y como tengo 4 productos, tengo que sumar la utilidad de los 4 productos y prácticamente es la misma dinámica. Es tomar la utilidad y multiplicarla por la variable. 850 por x2 más 1000 por x3 más 1200 por x4, que son los datos de utilidad, por cada una de las variables que asignamos desde un inicio. Prácticamente estoy comenzando con el modelo de programación lineal. Posteriormente vamos a colocar la frase sujeto a. Esto significa que esta función objetivo no se puede calcular por sí sola, necesitamos revisar las restricciones a las cuales está sujeta, como la capacidad de horas que tengo al mes. Entonces colocamos la frase y vamos a comenzar a identificar las restricciones. Por ejemplo, aquí mi primera restricción que yo veo es que tengo una capacidad de 1200 horas al mes en la planta de Monterrey para producir ambas tablets. Entonces, si una tablet se tarda 1.2 horas por su fabricación, quiere decir que estoy multiplicando la cantidad de tablets por las horas que me tardo en esta fabricación. Por ejemplo, si yo fabricara o ensamblara 2 tablets de 10 pulgadas, yo me tardaría 2.4 horas, porque estoy multiplicando 1.2 por 2, que es la fabricación de tablets de 10 pulgadas. Nuevamente estoy dando números al azar, números aleatorios, para que se entienda un poco mejor cómo se construye el modelo de programación lineal. Entonces, la dinámica es prácticamente la misma. Colocamos el valor que tenemos y multiplicamos por la variable que asignamos al producto. Entonces aquí nos queda 1.2 por x1 más 1.4 por x2. Observen que ya no tengo nada de este lado después de x2, y eso es porque no manejo para esta restricción las variables de laptops de 13 y de 15 pulgadas. Como nos dan una capacidad limitada en horas al mes, en este caso son 3600 al trimestre, simplemente multiplicamos 1200 por 3, serían 3600. Este es mi límite y observen cómo colocamos un signo de desigualdad. Esto quiere decir que lo que me tarde en fabricar las tablets, que es el resultado que me va a dar de esta suma producto con las horas que me tardo en fabricar las tablets, debe ser menor o igual que 3600. Esto es por el límite que tengo de capacidad de horas para Monterrey. Bien, si ya nos dimos cuenta, vamos a elaborar la segunda restricción, que va a ser con la planta de Guadalajara. Y aquí no tengo datos de X1 y X2 porque no trabajamos con tablets en la planta de Guadalajara. Y aquí vamos a colocar las horas que me tardo por cada unidad, multiplicando por la variable que está asignada a cada uno de los tipos de productos. 2.7 x3 más 3.1 x4 menor o igual a 3150, que es la multiplicación de las horas que tengo al mes por 3, porque se va a hacer la planeación por un trimestre. Lo primero que debemos identificar aquí es que el acomodo de las variables va a ser por columnas. Vean que estoy llevando un orden de las variables, es decir, coloco x1, x2, x3 y x4 ordenadas por columnas de acuerdo a la función objetivo.
Para las restricciones tenemos estos signos de desigualdad que nos permiten identificar si es una restricción de mínimo o de máximo. Luego entonces vamos a continuar con otras variables y otras restricciones. Aquí voy a colocar la segunda tabla que tenemos del ejercicio, en donde nos dan las unidades por hora de control de calidad y de empaque de cada uno de los productos, más la capacidad que hay en cada una de estas áreas. Y bueno, aquí vamos a hacer un cambio en las unidades porque observen que aquí estoy manejando horas y estoy haciendo la desigualdad con horas. Por lo que no podríamos hacer una desigualdad con unidades por hora y eh, igualándola, o en este caso colocando la desigualdad con horas al mes. Si se dan cuenta, son diferentes las unidades que estamos trabajando. Voy a proyectar la desigualdad y en este caso vean qué pasa con los valores de las unidades por hora. Como yo tengo unidades por hora, podemos hacer una adecuación del valor numérico para que nos los den en horas unidades dentro de la desigualdad. Y esta adecuación simplemente es calcular la inversa del valor. La inversa es que en lugar de ser unidades por hora, serán horas por unidades haciendo este proceso. Simplemente la inversa es colocar el valor de 1 sobre el valor numérico que tengo en nuestros datos. Y observen que todos van a tener la misma dinámica, va a ser 1 sobre 2.5 más 1 sobre 2.5, que sería el de tablets de 12, 1 entre 3.6 y 1 sobre 3.8. Esto adecua los valores a tener, bueno, si ustedes hacen una división de 1 sobre 2.5, esto les da 0.4. Esto quiere decir que para el control de calidad de las tablets de 10 pulgadas se tardan 0.4 horas en esta área. 0.4 horas, que en minutos son 24 minutos, es lo que se tardan por cada tablet. Entonces ya lo tengo en horas por unidad, cada uno de los términos, y esto va a ser menor o igual a horas al mes de cada unidad. Vemos que tiene sentido tener que igualar o colocar la desigualdad con el mismo tipo de unidades. 6.600 horas porque se multiplica por 3, lo que decíamos hace rato. Y bueno, voy a poner aquí la tablita para que podamos ver la segunda desigualdad. En la segunda desigualdad tenemos lo mismo, tenemos que hacer el cambio, el ajuste de unidades por hora, lo tenemos que hacer a horas por unidad. Y entonces nos queda un octavo de x1 más un décimo de x2 más un cuarto de x3 más un quinto de x4. Y esto será menor o igual que 2400, que son 800 por 3, porque la planeación es trimestral. Listo, ya tenemos esta restricción. Ahora vamos a ver las otras restricciones que tenemos. Una de ellas nos dice que la producción mínima debe ser al menos 300 tablets y 500 laptops de cada tipo. Entonces aquí vamos a verlo de dos formas. Bueno, las tablets, que son un producto que tiene dos tipos de producto que son de diferente tamaño. Entonces, cuando ustedes vean una restricción que les diga de cada tipo, de cada producto, de cada unidad, ya no puedo hacer una suma como en las desigualdades de arriba, porque estaría cambiando la esencia de este cálculo matemático. Si por ejemplo no me dijeran que fueran de cada tipo, entonces tendría que sumar. Sería x1 más x2 mayor o igual que 300. Pero en este caso dice de cada tipo de tablets y laptops.
Entonces vamos a colocar x1, que sería la cantidad de, de tablets, y esto sería mayor o igual que 300. ¿Por qué mayor o igual que 300? Como dice que al menos, un al menos es una desigualdad en donde tenemos que colocar el mayor o igual que, porque el mínimo o la cantidad mínima que voy a producir son 300. Imagínense aquí que en lugar de x1 tenemos un valor numérico como es el 1000. El valor de 1000 es mayor o igual que 300. ¿Desde qué valor puedo comenzar? Pues puedo comenzar desde el 300 porque es mayor o igual. Entonces 301 es mayor que 300, entonces este x1 puede tomar cualquier valor siempre y cuando sea mayor o igual que 300. Y lo mismo pasa para x2, son dos restricciones por separado. Después, para las laptops, lo único que vamos a hacer es colocar el 500, que x3 será mayor o igual que 500 y la cantidad de laptops de 15 pulgadas debe ser mayor o igual que 500. La producción de estos artículos debe ser mayor a estos valores numéricos. Y si se dan cuenta, las restricciones se van colocando por cada una de las variables. ¿Sí? Parece que aquí forman una diagonal y tenemos de forma ordenada nuevamente porque vamos a hacerlo por columna x2, por columna x3, por columna x4. ¿Sí? El modelo de programación lineal así se tiene que desarrollar. Y adicional a esta restricción tenemos que por cada tablet de 10 pulgadas se deben producir al menos el doble de tablets de 12 pulgadas. En este caso vamos a hacer primero un cálculo y vamos a acomodar los valores para poder entender cómo se construye esta desigualdad. Lo primero que sabemos es que la tablet de 10 pulgadas es x1 y la tablet de 12 pulgadas es x2. Voy a poner un valor aleatorio y voy a igualar los valores en primer lugar. Eso es para que podamos entender cómo se construye esta desigualdad. Si yo vendo y produzco tablets de 10 pulgadas, por ejemplo, si son 5 tablets, el doble, porque aquí nos dice que es el doble de tablets, ¿no? Es 10. ¿Sí? Estoy poniendo un número al azar, que sería 5. El doble de 5 es 10. Y lo podemos hacer con cualquier valor. Bueno, para hacer la igualdad, es decir, ¿cómo hago que este 5 sea exactamente igual a 10? Bueno, este 5 se multiplicaría por 2, es decir, 2 por x1. ¿Sí? Se hace la igualdad, y estoy haciendo la igualdad para que podamos saber cómo se construye esta desigualdad y conocer, digamos, los valores numéricos que puede tomar. Entonces, por eso es que estoy haciendo esta igualdad y se debe hacer así en muchas restricciones cuando nos ponen este tipo de texto y de problema. Bueno, entonces, a ver, primero dijimos que x1 es 5 y el doble, porque es lo que nos está diciendo aquí, de 5 es 10. Luego, para igualar estos dos valores, vamos a tener que multiplicar esta x1, entonces yo la tengo que multiplicar exclusivamente por 2, 2 por 5 me da 10. Y x2 se queda normal, se queda como 10, aquí ya está la igualdad, 10 es igual a 10, ¿ok? Pero esta no es una igualdad, es decir, si la restricción me dijera, por cada tableta de 10 pulgadas debes producir el doble, exactamente el doble, entonces si yo tengo 5 aquí, en tablet de 10 pulgadas, mi producción de tablet de 12 debe ser 10. Si yo tengo 2 tablets de 10 pulgadas, tengo que tener 4 tablets de 12 pulgadas. Eso es si fuera una igualdad. Pero analizando el texto que dice al menos el doble de tablets de 12 pulgadas, vamos a ver que al menos el doble es 10 de 5 y de aquí yo puedo tomar muchos valores, como por ejemplo 12, 15 o 100. Todos estos valores son al menos el doble, que es 10,
de las tabletas de 12 pulgadas. Y entonces vean que ya tenemos el símbolo de menor o igual que. Eh, si yo produzco 5 tabletas de 10 pulgadas, el doble son 10 y comenzamos que su doble de x2 es 10 y de ahí al menos como son 10 sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 100 las tablets que se puedan producir, más de 10 que son tablets de 12 pulgadas. Entonces haciendo esta dinámica podemos hacer ya nuestra restricción, si se dan cuenta, 2x1, que son todos estos valores, son menores o iguales a x2, que va a ser el doble o al menos el doble de tabletas de x2. Y para que podamos colocar nuestra restricción, porque esta ya es la restricción, tenemos que pasar este x2 del lado izquierdo de la desigualdad y cuando se pasa, en este caso está sumando, pasa restando, por eso es que vemos que tiene el menos x2. Como yo quité valor y variable de este lado del lado derecho, entonces me queda 0. Y esta es la restricción, la última restricción que vamos a agregar a nuestro modelo de programación lineal. Como ustedes están viendo en pantalla, ya tenemos la restricción. Vean cómo se acomoda en la columna de x1 y de x2 con signo negativo. Y al final, ya para concluir nuestro modelo de programación lineal, vamos a colocar la siguiente restricción de no negatividad. Esta restricción de no negatividad indica que los valores de x no pueden ser negativos. Sí pueden dar ceros, porque si se dan cuenta aquí nos dice mayor o igual que 0. Pero bueno, voy a leer o a identificar cómo se denomina esta restricción de no negatividad. Aquí nos dice que xj para todo j debe ser mayor o igual que 0. La j es el numerito que estamos poniendo abajo de las variables y puedo tener 4 variables, 5 variables, 20 variables. No importa el número, es lo que nos dice j, porque dice para todo j. Es como si yo le colocara aquí x número para todo número que yo quiera, mayor o igual que 0. Y bueno, esta restricción de no negatividad se coloca al final de nuestro modelo, por lo que nuestro modelo de programación lineal es lo que están viendo en pantalla, que posiblemente ustedes ya trabajaron con sistemas de ecuaciones lineales en donde hay algo muy parecido, en donde se acomodan las ecuaciones y se resuelve bajo un método. El modelo de programación lineal queda con su función objetivo, que es de maximizar, queda con sus restricciones. Aquí tenemos en este ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 restricciones y finalizamos con nuestra restricción de no negatividad. Nosotros vamos a utilizar el complemento solver de Excel para resolver este modelo de programación lineal. Y bueno, ya estamos aquí en lo que es Excel. Para esta solución de Excel necesitamos activar el complemento solver de Excel. Aquí yo ya lo puedo observar, ya lo puedo identificar y es el que vamos a utilizar para resolver este modelo. Bueno, el modelo es el mismo, prácticamente lo tenemos a la derecha y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a seguir estos pasos. Lo primero hay que colocar son las variables que tenemos. Aquí ya lo tengo capturado, simplemente voy apareciendo la información. Observen que coloqué las tablets de 10, de 12, de 13 y de 15 en caso de las laptops, o sea, los tipos de productos. Luego vamos a colocar las variables x1, x2, x3 y x4. Esto es nada más para tener un orden dentro de nuestra solución de solver de Excel. Luego vamos a colocar un relleno en las celdas, un relleno de azul. Vean cómo yo coloqué el relleno de azul
porque cuando utilizo Solver necesitamos seleccionar unas celdas e identificarlas para los resultados. Luego voy a colocar si mi función es de maximizar o minimizar y voy a capturar los coeficientes de mi función objetivo. Los coeficientes son los valores numéricos por los cuales se multiplica cada una de las variables de x. Como vamos a hacer cálculos numéricos con Excel, no puedo poner, por ejemplo, 700x1 porque Excel lo detecta como texto y no puedo hacer los cálculos matemáticos. Luego colocamos la frase sujeto a y vamos a capturar los dos primeros coeficientes que tengo porque tenemos solamente dos coeficientes en esta primera restricción. Después vamos a colocar el símbolo menor o igual que y después le ponemos 3600. Continuamos con la siguiente restricción que tenemos 2.7 más 3.1. Bueno, aquí solamente colocamos los valores y vamos a colocar menor o igual que 3150. Algo que voy a hacer aquí es capturar las fracciones con igual para las siguientes restricciones o cuando tenga fracciones en caso de. Y esto es porque si yo no coloco el igual, lo que va a pasar es que me va a poner fecha la celda. Entonces necesito hacerlo de la siguiente manera. Observen cómo pongo el igual. Vamos a ponerle nuevamente igual. Ahí está. Y después le ponemos 1 diagonal 2.5. Listo. Así lo tengo que hacer para todos los casos cuando yo tenga fracciones. Y nos dan la siguiente punto 4, punto 27 infinito, punto 2631. Y esto es menor que 6600. Aquí no se preocupen porque se vea como fracción o no, no pasa nada. Yo estoy capturando correctamente los valores que tienen mis coeficientes. Hago lo mismo con la siguiente restricción, que voy colocando mis iguales. Vean como tengo igual a un octavo. Y una vez que capture esta restricción, me voy a las siguientes restricciones. En este caso quiero aclarar que como tengo x, bueno, la variable sin un valor numérico, que realmente sí tengo valor numérico, que es 1, solo que no se escribe. Entonces voy a colocar unos justamente, que son mis coeficientes. Entonces voy a poner 1 en diagonal y vamos a ponerle la restricción que es mayor o igual que 300 y mayor o igual que 500 en ambas variables. Entonces aquí lo que he visto es que uno de los errores comunes es que le ponen 1, 2, 3, 4. Eso está mal. Hay que poner el coeficiente. Recuerden que es el valor que multiplica a la variable. Y por último vamos a colocar la siguiente restricción, que sería 2. Y aquí como tengo un menos, pues tengo que poner el menos. La variable x2 no muestra su valor, en este caso sería 1. Entonces le voy a poner menos 1. Es decir, si tengo valores negativos, también tengo que ponerle el signo negativo. Menor o igual que 0. Listo. Ahora sí, ya tengo capturados los datos de mi modelo de programación lineal. Ahora vamos a colocar unas fórmulas y para las fórmulas, bueno, primero vamos a ubicar lo que necesitamos calcular, que en este caso es la utilidad total. Y para las fórmulas vamos a colocar la fórmula suma producto. Voy a quitar lo que es mi modelo de programación lineal para poder visualizar bien nuestra fórmula. Entonces aquí vamos a ver que coloco la fórmula suma producto. Voy a seleccionar las celdas de color azul.
Le vamos a poner coma y después voy a seleccionar las celdas que tiene mi función objetivo. Esto es porque recuerden que la función objetivo tiene datos de utilidad. Y aquí me va a dar 0, me da un guión porque lo tengo configurado como moneda, pero esto significa que me da 0 porque no tengo valor aquí. Pero voy a hacer una prueba para que observen qué hace la función suma producto. Si yo vendo dos tablets de 10 pulgadas, 2 por 700 son 1400. Y vamos a pensar que vendo una una laptop de 13 pulgadas. Esto sería más 1000. Entonces lo que va haciendo la fórmula es multiplicar valor o celda por celda más celda por celda más celda por celda más celda por celda. Entonces, como no tenemos valores aquí, los voy a borrar. Me va a quedar 0. ¿Ok? Eso es lo que hace la función suma producto. Luego voy a poner más fórmulas porque necesito hacer los cálculos para las restricciones, ¿no? Entonces vamos a poner suma producto también aquí. Y vamos a seleccionar nuevamente las celdas en azul porque es donde vamos a trabajar con los datos de la cantidad de producción para tablets y laptops. Antes de colocar la coma yo voy a fijar las celdas con el botón F4 y si no pueden fijar las celdas con F4 hay que ponerle símbolo de pesos como están viendo en pantalla, símbolo de pesos antes de la letra y antes del número. Una vez que ya coloque la selección fijando estos valores o estas celdas, le voy a poner coma y en algunas computadoras es punto y coma. También recuerden revisar que nos va pidiendo la fórmula. Y ahora vamos a seleccionar la primera restricción. En esta primera restricción, sin importar que no tenga valores en las celdas D7 y E7, tengo que seleccionar o tengo que hacer esta selección porque suma producto trabaja con matrices y estas matrices deben ser de la misma dimensión. Entonces tengo que hacerlo seleccionando 4 celdas. Listo. Entonces ya tengo mi fórmula de suma producto. Lo que voy a hacer es arrastrar hasta el último valor que tengo, o sea, la última restricción. Y lo que siempre debemos hacer es darle doble clic a la última celda, ¿no? Aquí tenemos nuestra fórmula. Esto es simplemente para comprobar que la fórmula está correcta y que se fijaron bien estas celdas que yo necesitaba, que son las celdas azules. Entonces observen que mi primera selección son las celdas azules y mi segunda selección es la restricción. Entonces hasta aquí vamos bien. Hicimos lo que fue las fórmulas. Voy a ponerle un colorcito aquí a la utilidad, que es donde vamos a ubicar nuestra función objetivo. Vamos a darle clic en datos y si no tienen activado el complemento de Solver, tienen que seguir los siguientes pasos para activarlo. ¿Ok? Primero le vamos a dar clic a la pestaña de archivo. Después nos vamos en la parte de abajo donde dice opciones y después vamos a ubicarnos en esta ventana que dice opciones de Excel, en donde dice complementos. Yo ya le di clic, nos esperamos unos momentos porque se tarda en cambiar las opciones. Y una vez que cambian las opciones, vamos a ir al botón, un botón que está en la parte inferior que dice ir. No importa lo que seleccionen en la parte de arriba, le vamos a dar al botón ir. Nos va a abrir una ventanita que dice complementos y vamos a seleccionar Solver. Aquí yo tengo seleccionadas otras herramientas. Es suficiente con Solver y le vamos a dar clic en aceptar. Una vez que le dan clic en aceptar, se tarda un par de segundos y les va a aparecer Solver del lado derecho de la cinta de datos. Ahora oprimimos Solver y ya vamos a tener nuestra ventana. Aquí ya lo tengo, tengo datos, pero bueno, les aparece así en blanco.
y vamos a colocar establecer objetivo. El objetivo es pues nuestra utilidad total, entonces voy a seleccionar mi celda donde está la fórmula de suma producto con la función objetivo. Como es un problema de maximizar, voy a dejar la opción maximizar. Después vamos a darle clic aquí en cambiando las celdas de variables y vamos a seleccionar las 4 celdas en donde vamos a tener nuestros resultados, donde pusimos justamente el relleno en azul. Después vamos a agregar, y aquí para agregar, fíjense que tengo tipos de símbolos: menor o igual, igual, mayor o igual, y bueno, estos son otras restricciones que vamos a utilizar ahorita, la de entero. Pero vamos a observar que tenemos 1, 2, 3, 4 restricciones con menor o igual. Entonces lo que vamos a hacer es que en referencia de celda, fíjense cómo selecciono 4 ceros. Estos 4 ceros corresponden a las 4 desigualdades de menor o igual. Dejo el símbolo menor o igual y en restricción voy a seleccionar los 4 valores que tienen estas restricciones. De aquí le damos clic en agregar y ahora voy a tener restricciones 1, 2, 3, 4 de mayor o igual que. Entonces cambiamos la desigualdad, colocamos mayor o igual y le damos clic en agregar. Es decir, que puedo hacer la selección por grupos de desigualdades o tipos de desigualdades. Si tuviéramos, por ejemplo, una desigualdad de mayor o igual y otra de menor o igual, intercaladas, tendría que hacerlo paso por paso o desigualdad por desigualdad. Pero una de las propiedades que tienen estos sistemas de ecuaciones es que puedo mover mis ecuaciones y agruparlas, todas las de menor o igual y todas las de mayor o igual. Por último, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, aquí quedó en la última fila una desigualdad de menor o igual, entonces lo tengo que seleccionar por separado. Selecciono la celda de referencia, que es nuestra fórmula, y después dejo el símbolo menor o igual que, y después selecciono mi restricción. Listo. Como ya terminé de la selección de restricciones, le puedo dar clic en aceptar. Y como se dieron cuenta, iba dándole agregar y me iba guardando las restricciones. Originalmente aquí tenemos en método de solución el GRG nonlinear. Nosotros lo cambiamos por simplex LP, que como lo mencioné en el video, es el método con el cual se resuelven los modelos de programación lineal. Este método es un método que se empezó a utilizar o que se empezó a conocer como método a mano, por decirlo así, con solución matemática, y que después usaron las computadoras. Pero bueno, aquí por ejemplo Solver sigue manejando que el método los resuelve como simplex. Vamos a darle clic en resolver y voy a dar algunas notas importantes. Por ejemplo, aquí lo primero que observamos es que aparece una tabla que dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Yo ya le doy clic en aceptar, no muevo nada de eso, pero vamos a ver algo importante con esta solución que, por ejemplo, me está dando datos en decimales. ¿Sí? Entonces, eh, aquí no puedo hacer la programación con decimales y no puedo redondear matemáticamente como nos han enseñado, sino debo dejar que el problema, o más bien el método de Solver, lo pueda hacer. Se van a dar cuenta que cambia los datos para ajustarlo a la utilidad máxima. Entonces, esto lo quise hacer para que vieran cómo les dan los resultados con decimales. Y cuando pasa eso, y yo quiero resultados en enteros,
tengo que agregar la siguiente restricción. Le vamos a dar clic en agregar y ahora vamos a seleccionar en referencia de celda vamos a seleccionar las celdas que yo quiero que sean en enteros. Es decir, estas 4 celdas yo necesito que sean en enteros. Le doy clic en medio donde está nuestro símbolo y le voy a dar clic en la opción de INT, que esto es entero, en inglés significa integer. Entonces ya las 4 celdas nos las va a dar en entero para cuando lo resuelva Solver. Ok, le damos clic en aceptar. Y después vamos a darle clic en resolver y observen cómo nos hacen los cambios. Aquí inclusive da una unidad más para las tablets de 10 pulgadas. Y lo que significa esto es que tengo que producir 301 tablets de 10 pulgadas, 2313 tablets de 12 pulgadas, 503 laptops de 13 pulgadas y 578 laptops de 15 pulgadas. Vamos a observar también que tengo resultados del lado izquierdo. Bueno, además de la utilidad total que son 3.373.350. Estos datos que nos dan del lado izquierdo son el significado de cada una de las restricciones que tenemos desde el modelo. Por ejemplo, la primera restricción fue capacidad de horas en la planta de Monterrey. Tenemos un límite de 3.600. Se van a ocupar casi las 3.600. Aquí matemáticamente nos dice que de acuerdo con esta producción se ocuparán 3.599.4 horas. Lo mismo pasa para las otras. Aquí tenemos 3.149.9. Y por ejemplo aquí sí hay una diferencia importante en la capacidad de unidades por hora. Bueno, que son, los cambiamos aquí a horas por unidad. Sí, en este caso serían horas por unidad. Que si bien los datos de cada una de los productos nos los da en unidades por hora, la capacidad sigue estando en horas por unidad. Aquí lo podemos ver y como les decía, aquí tenemos un resultado más pequeño de la capacidad, ¿no? Tenemos 1337 horas de las 6600 que tiene calidad, o sea que está sobrado aquí el área de calidad. Y lo mismo pasa para el área de empaque, son 510 horas que se hacen uso para capacidad en el área de empaque. Y por otro lado, cuando nosotros tenemos una matriz diagonal, como lo están viendo aquí, eh, aquí nos van a dar los mismos resultados que en la parte superior. Observen que nos da 301, 2313, 503 y 578, que es y son los resultados de la producción o la cantidad de producción de tabletas y de laptops. Y por último, bueno, esta restricción adicional que es la del doble, ¿no? Que al menos debemos tener el doble de tabletas. Este valor negativo simplemente es la operación matemática que me indica que estoy multiplicando 2313 por 1. En negativo nos queda más 2, el doble de 301 que sería 602 y que sería la diferencia justamente de unidades que hay entre estos dos productos, entre tablets de 10 y tablets de 12. Entonces a veces necesitamos esta información para la toma de decisiones y para el análisis general del modelo. Por mi parte es todo. Ya tenemos entonces cómo se resuelven o cómo se desarrolla un modelo de programación lineal y posterior a eso utilizamos Solver de Excel para su solución. Sin embargo, hay otras aplicaciones que se pueden utilizar para para resolver este tipo de modelos.
Y recordándoles que los modelos de programación lineal son muy variados. En este ejercicio vimos un ejercicio de planeación de la producción, sin embargo pueden encontrar otro tipo de modelos de programación lineal. Por mi parte es todo, espero estén muy bien y nos vemos en el próximo video.